México, el 81% de los mexicanos tiene algún grado de obesidad abdominal. El cigarro y el vapeador hacen que tengas más resistencia a la insulina. Este es mi plan de acción. La diabetes no define a una persona. Yo siento que ando bien, creo. Mientras más alto sea el peso, mayor comorbilidades. La mayor mortalidad en diabetes es enfermedad cardiovascular. Yo sé y yo he aprendido que soy una persona que tiene un nivel 8.5 de ansiedad con la comida. Tomarle los cuernos a la enfermedad. La diabetes no tiene que ser una sentencia de ya valió. Sepan que existen esas alternativas para poder vivir bien con diabetes. Yo voy a ser el jefe de esta situación. Sí. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Hoy vamos a hablar de 7 secretos para controlar la diabetes. Por eso hemos invitado a un médico que es un apasionado de este tema. Así que les pido un aplauso con mucho cariño para recibir aquí en el estudio al doctor José Gótez Palazuelos. Bienvenido, doctor. Gracias, Marco. Tú eres especialista en medicina interna, endocrinología y tienes maestría en farmacología y eres miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología de la American Association of Clinical Endocrinologists. Así es. Con base en la experiencia que tiene el doctor, nos va a dar 7 secretos específicos, claros, prácticos, y con base en esos 7 secretos, pues vamos a profundizar. Si tú tienes diabetes o tienes a alguien en tu vida, un ser querido que tiene diabetes, o quieres prevenir la diabetes, que nunca te den la vida, maravilloso. Este programa es para ti, para evitar o mejorar el problema. Bueno, entonces el primer secreto para controlar la diabetes, dice el doctor, es reconoce tu nivel de ansiedad por la comida. Eso es un temazo, doctor. Ese, Marco, es un tema. Tú mencionabas que, bueno, pues tradicionalmente decimos, bueno, pues cuida tu plan de alimentación, haz una actividad física regular, trata de bajar algo de peso, etcétera, ¿no? Pero pocas veces nos damos cuenta del impacto que tienen las condiciones emocionales, psicológicas, desde el punto de vista de la atención en diabetes, ¿no? Para darte una idea, si hablamos así de evidencia, el 50% de las personas que viven con diabetes tienen lo que nosotros llamamos distrés asociado a diabetes. Distrés simplemente significa esa molestia o esa sensación de tensión, ansiedad que ocurre asociado a la enfermedad. Pero además, una gran cantidad de personas que viven con diabetes tienen niveles altos de ansiedad, ¿no? Estamos hablando explícitamente de ansiedad o mayor tendencia a estados de ánimo bajos como trastornos depresivos. Y estos trastornos, todos, tanto las alteraciones emocionales como los trastornos psiquiátricos, pueden tener un impacto muy notable en el tema de la alimentación. ¿Cómo se alimenta una persona que vive con diabetes? ¿No? Es una ciencia realmente apasionante. Ansiedad, tensión, estrés, es uno de los factores que contribuye a que una persona tenga un mayor consumo calórico, ¿no? Pero además de un mayor consumo calórico, Marco, es qué tipo de alimento es, ¿no? Porque usualmente en el contexto de una ansiedad, cuando comemos por ansiedad, buscamos una alimentación que tiende a reconfortarnos, ¿no? La comida. Azúcares, aceites, o sea, la garnacha, la fritura. La comida nos reconforta. Es nuestra manera de poder vivir, de relacionarnos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Y al mismo tiempo, en la actualidad, pues los alimentos procesados, ultraprocesados, están diseñados pues para que uno tenga una mayor, digamos, necesidad o ansiedad para comerlos, para utilizarlos. Te lo dicen en la publicidad, ¿a qué no puedes comer solo una? Te están desafiando. Y ese, Marco, pues es una entrada directa de calorías extra, ¿no? Que favorecen a que haya un descontrol glucémico crónico, ¿no? Y en muchas de las ocasiones no nos damos cuenta de eso. Y entonces no nada más es para los pacientes, sino también para los profesionales de la salud, que tenemos que ser cada vez mucho más pendientes en el impacto de esas esferas en cada persona, ¿no? Aquí tienes a alguien que toda su vida ha tenido un problema de ansiedad por la comida. Y cuando estoy en mi peso adecuado es porque pues le pongo fuerza de voluntad, disciplina, y uso todas las herramientas que la ciencia me puede dar para poder manejar mi ansiedad por la comida. No todos nacemos con esa ansiedad por la comida. O sea, no es, porque a veces también se siente uno culpable. ¿Por qué mi amigo o mi amiga que es delgada y se comió una papita, se comió un hot dog, una rebanada de pizza, y yo veo la pizza
y a menos que me estén viendo, si me dejan solo con la pizza, me la refino completa. ¿Me explico? O sea, ¿se nace así? O sea, es algo que no elegimos, no es un tema de fuerza de voluntad, ¿o sí? No, ese es un temazo. Y quiero retomar esto último que acabas de comentar. Reforzar que no necesariamente es un tema de volición, de voluntad, ¿no? Y eso, porque la mayoría de las personas y culturalmente tendemos a creer que mucho de eso siempre va asociado a fuerza de voluntad. Por supuesto que hay una parte que sí. Sí, obvio. Pero no es todo. En ese contexto, nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, tiene diferentes señales. Uno es la señal de que comemos, nos quitamos el hambre y nos saciamos. Esa es una, ¿no? Ya estoy satisfecho, ya no como más. Eso es una señal. Pero la otra señal, y cada vez más importante, ¿cómo lo reconocemos ahora? Esta sensación de placentera de comer, ¿no? Comer hedónico, los alimentos nos dan esta sensación, nos dan una señalización, una liberación importante en neurotransmisores que nos hacen sentir placer asociada a la comida. O a veces te sientes vacío y comes, te sientes triste y comes, te sientes solo y comes, tienes un problema y comes. Es una manera de tranquilizarte, ¿no? Porque al mismo tiempo pues, se liberan estos neurotransmisores, tú te sientes más cómodo, más relajado. Al mismo tiempo, pues es una manera extra de llevar esa ansiedad, ¿no? Hay algunas personas que manejan la ansiedad de una manera, ¿no? Respiran de manera profunda, hacen actividad física, se empiezan a hacer cosas. Y otras personas comen por ansiedad. Y eso tiene un impacto en muchas personas en el contexto de diabetes. Y eso es algo que hay que explorarlo de manera directa. O sea, no es de que muchas personas te vayan a decirlo porque es una situación que uno tiene que ir preguntando de manera directa. Claro. En ese sentido, en la actualidad, al mismo tiempo también, la manera como comemos, nuestros tipos de alimentos nos llevan a eso, Marco. O sea, son alimentos que están más diseñados para darnos una mayor liberación placentera de neurotransmisores. Mayores efectos centrales que hacen que pues uno quiera seguir comiendo, ¿no? Y además, no nada más es eso de que queramos seguir comiendo, sino de que cada vez queramos comer más. Más allá de la calidad del alimento, doctor. O sea, yo puedo poner una bolsa de papitas y una persona que tiene una relación sana con la comida, a lo mejor se come 2 papitas. O sea, llegas a una fiesta. La gente que no tiene broncas con la comida va, convive, platica, va, si hay buffet, come un poquito y todo. Pero los que tenemos ansiedad por la comida estamos viendo, estamos nada más checando y como despistando a ver quién nos ve y si no nos ven, vamos y nos damos el atracón. O sea, ¿por qué? ¿Eso se nace así o es un tema de traumas infantiles y, o sea, psicológicos? Cada persona es totalmente diferente y los factores que llevan a eso son totalmente distintos. Hay, por supuesto, factores genéticamente ya determinados, Marco, que favorecen que tú tengas una mayor necesidad del consumo de alimentos y además que te predisponen más a ciertos tipos de alimentos. Hay factores culturales, ¿no? Dentro de tu familia, de cómo se relacionan con el alimento, cómo te sientes durante, vamos a decir, en tus reuniones familiares, todos estos aspectos culturales que te impulsan y que te van haciendo, por supuesto, generar una conducta alrededor de la comida. Hay también, como mencionabas al principio, por supuesto, factores emocionales, ¿no? Que hay de ansiedad, cómo está nuestra atención, cómo está nuestro trabajo. Entonces, cada uno tenemos tantos factores y que pueden todos conjuntarse en uno, ¿no? Entonces, una persona puede estar ya genéticamente predispuesta para comer más por ansiedad y además tenga efectivamente ansiedad y además en su ambiente social hay una mayor predisposición para eso. Te premiaron, ¿no? Con la comida. Tu ocupación, hay mayor disponibilidad o tienes que estar acudiendo a reuniones para eso. Entonces es extremadamente fascinante porque es bien diferente para cada uno. Y entonces ahí la idea es pues identificar en cada una de esas personas cuáles son esos drivers, ¿no? Paso número 1, reconoce tu nivel de ansiedad por la comida. Yo sé y yo he aprendido que soy una persona que del 1 al 10, pues soy como un nivel 8.5 de ansiedad con la comida. Y he tenido que aprender a vivir con ella y a usar la meditación y comer más fibra y hacer ejercicio y cuando es necesario, porque hay medicamentos maravillosos que también te pueden ayudar. O sea, yo uso las herramientas necesarias para cuidarme y que no me dé diabetes. Pero tengo que tener la conciencia de decir, así es, yo
tengo alto nivel de ansiedad por la comida, luego entonces necesito más herramientas. Pero entonces es identificar y conocer que hay estrategias para atacar a cada una de esas. No vamos a decir si es una persona que tiene una ansiedad específica ya claramente establecida. Bueno, busquemos y hagamos una atención específicamente de eso. Claro. ¿Cuáles son tus factores familiares que repercuten a que tú estés constantemente? Bueno, pues es que en mi casa siempre había disponibilidad de productos ultraprocesados y estaban muy disponibles, los podía... O me premiaban con eso. Bueno, pues entonces, por supuesto que esto es un proceso, Marco, ¿no? Hay que identificar e ir poco a poco retirando y cambiando esa conducta. Lo que queremos es que, pues por supuesto, hay que reconocer el impacto que esto tiene y que, pues ciertamente, gran parte de esta necesidad que tenemos de alimentación está, pues, diseñada dentro de nuestro sistema biológico, ¿no? Entonces es un traje hecho a la medida y es multidisciplinario a nivel médico, psicológico. Por supuesto. Si tienes diabetes o no quieres que te den diabetes y tú tienes un nivel alto de ansiedad por la comida, entonces tu plan personal es muy distinto que una persona que tiene una baja ansiedad por la comida. Entonces son planes distintos. Por eso hay que ir con tu médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, o sea, con los expertos. Habrá quien pueda usar un medicamento, habrá quien no necesita un medicamento, etcétera, etcétera. O sea, el plan multidisciplinario. Pero empieza por darte cuenta, por reconocer tu nivel de ansiedad. Empezar por ahí creo que siempre vale la pena porque por eso esto te lleva a buscar algo, ¿no? Muy bien. El número 2 que nos dijiste es identifica las conductas de riesgo. ¿Cuáles son las conductas de riesgo? En términos generales, en diabetes siempre vamos a hablar de cuáles son aquellos factores que uno pueda ejercer cierto control para poder reducir el riesgo de eso. Por ejemplo, conductas como tabaco, ¿no? Vape, el consumo excesivo de alcohol, la inactividad física, ¿no? La inactividad física, Marco, no nada más me refiero al hecho de, bueno, no hacer ejercicio como tal, ¿no? Ejercicio, si lo definimos como esa actividad que planeamos a lo largo de nuestro día para poder hacer que nuestro corazón bombe más sangre y se ponga a funcionar. No, sino la inactividad de nuestros trabajos. ¿Cuánto tiempo estamos sentados? Nos movemos, vamos, subimos, bajamos. Una conducta de riesgo, para que nos quede claros. ¿El cigarro y el vapeador hacen que tengas más resistencia a la insulina? Desafortunadamente, la mayor mortalidad en diabetes es enfermedad cardiovascular. Entonces, una diabetes que está descompensada, con elevación de niveles de colesterol, con presión elevada y además con el uso de tabaco, pues es obviamente una combinación que puede y que necesariamente incrementará el riesgo de tener algún evento. Vas armando tu rompecabézas. Por supuesto, le vas juntando las piezas, ¿no? Al menos una de esas piezas uno puede tener una mayor posibilidad de modificar. Lo genético, lo que va ocurriendo conforme a la enfermedad, pues eso muchas veces no está en nuestro control. Y el sedentarismo, algo que hemos aprendido en nuestros retos que hemos hecho específicamente en el reto que le hemos llamado Sana tu pancita y vive feliz. Las coach fitness que hemos tenido se enfocan mucho no en que te vayas y te mates una hora en el gimnasio, sino que durante todo el día te estés moviendo. ¿A eso te refieres con el sedentarismo? A eso me refiero. Son algunos lugares, tú lo vas a ver, van a escuchar y dicen, bueno, pues son snacks de ejercicio. Y es eso, ¿no? Es básicamente es estar, si estoy sentado y sé que mi trabajo mi ocupación es necesariamente estar sentado, es porque tengo que estar haciendo trabajo de oficina, no me puedo levantar, me levanto, camino 2-3 minutos y luego a la siguiente hora hago lo mismo y luego posteriormente hago lo mismo y me voy moviendo. El chiste es que eso que está dentro de nuestra posibilidad lo podamos ir modificando y eso creo que es algo modificable. En términos generales, ¿no? Si uno decimos, bueno, pues que en meta de ejercicio, ¿no? Tentativamente para la mayor parte de las personas que viven con diabetes, 30 a 45 minutos al día es una meta creo que sostenible y que la mayoría de las personas pudieran cumplirlo, pero no necesariamente, Marco, tiene que ser los 30 a 45 minutos seguidos. No, si son 10 minutos por acá y otros 15 minutos por acá y otros 15 minutos por acá. Ahí todo eso se va acumulando, ¿no? Y entonces el beneficio se va haciendo cada vez más a largo plazo. Pero incluso aunque hicieras los 40 minutos, te levantas y haces 40 minutos de ejercicio, durante el día tendrías que seguirte moviendo. Claro. Ese es el problema. El sedentarismo no se quita con hacer una hora de ejercicio. Sí, o sea, es la actividad. Qué bueno que haces ejercicio. Felicidades. ¿No? Padrísimo, buenísimo. Pero también a lo largo de tu día trata de moverte más, trata de hacer más actividad, porque al mismo tiempo todo va sumando para simplemente generar un control. Cuando hablamos específicamente de actividad aeróbica, por ejemplo, en el contexto de diabetes tipo 2, esa actividad aeróbica tiende a ser la actividad que más nos ayuda para controlar
controlar los niveles de glucosa sin dejar a un lado la actividad de resistencia que tiene sin duda su papel, ¿no? Sí. Ahora, el número 3 parecería muy obvio. Acabas de decir glucosa. Parecería muy obvio, pero previo a la grabación del podcast estamos platicando y casi me caigo del sofá cuando me dice que la gente no sigue este secreto para controlar la diabetes. El secreto 3 del doctor José Gótez Palazuelos es monitorea tus niveles de glucosa. ¿La gente que tiene diabetes no toda monitorea su nivel de glucosa? Yo pensaba que todos lo hacían. Ciertamente es importante monitorizarte. Hay cada vez más herramientas, afortunadamente, para hacerlo. Pero al mismo tiempo, yo agregaría es monitorizar y el seguimiento. Porque muchas de las ocasiones en donde fallamos es el hecho de, pues, yo me siento bien, estoy bien, ¿no? Y como estoy bien, pues no me sigo, no me vigilo, no me reviso. Pero me estás diciendo que hay mucha gente con diabetes que no monitorea sus niveles de glucosa. Sí, y creo que ese es un problema compartido, Está Marco. fuerte, ¿no? Ese es un problema compartido. A lo que voy es que no es un problema nada más de por supuesto, del paciente per se. Es también un problema de profesionales de la salud. Probablemente en Estados Unidos, si hablamos de cuál es el porcentaje de pacientes con diabetes en Estados Unidos que tienen una meta adecuada de glucosa, sería cercana al 50%, ¿no? En la región probablemente, en la región Latinoamérica tal vez sea menor. Y si hablamos en México, solamente un tercio, un 30% de las personas que viven con diabetes mantienen un buen control glucémico. Y eso es una responsabilidad compartida. El monitoreo en la actualidad favorece a una persona que pueda ir cada vez conociendo más cómo va respondiendo a las diferentes estrategias de tratamiento, ¿no? A ver, me dieron esto, yo tenía altos mis niveles, ¿cómo estoy? Después de esto, ¿cómo estoy? Ahora, decidí hacer o cambiar mi alimentación en esto, ¿qué tal me está funcionando? ¿Y se ven día a día los cambios? O sea, si un día digamos que yo comí, hice ejercicio, comí adecuadamente, dormí bien, bla, bla, y me monitoreo mi nivel de glucosa, ¿es diferente a un día? O sea, de un día a otro se ve el cambio inmediato. Y eso en la actualidad lo conocemos porque, bueno, afortunadamente tenemos en la actualidad estrategias como el monitoreo continuo de glucosa, que es básicamente el monitoreo, es un sensor colocado en una parte del brazo y que te monitoriza de forma constante, casi minuto a minuto, tus niveles de glucosa. Y uno va viendo claramente, Marco, lo que va ocurriendo a lo largo de las 24 horas. Y lo que ocurre es así, ¿no? O sea, yo veo y, ay, caray, ¿no? Veo que antes comía arroz frito y no sabía qué pasaba y ahora, oye, pues es que sí veo que ahora el arroz me genera una elevación muy importante. Ay, no sabía que al pasear a mi perro, mis niveles de glucosa bajaban. Oye, eso está interesante aunque no tengas diabetes. Entonces, es ciertamente una manera de poderse monitorizar. Quiero aclarar que no todas las personas que viven con diabetes tienen que estarse haciendo una monitorización muy excesiva, muy continua. Cada uno hay que individualizar y cada una de las personas tienen que llevar un monitoreo, pero es no nada más el monitoreo específicamente de la revisión en niveles de glucosa capilar en el dedo o en monitoreo continuo, sino también es seguirse, ¿no? O sea, es seguirse. Es muy importante seguir con su profesional de salud, seguir la atención para que las metas de control, tanto en glucosa y en lo demás, se puedan ir logrando. Ese es el número 3. Ahora, el número 4, este está muy bueno, es el gestiona tu estrés, porque me decías que hay una relación directa entre la diabetes y el estrés no bien gestionado. Toda tensión, estrés, tiene tanto efectos directos para el control de glucosa como efectos indirectos. Si hablamos, por ejemplo, de los efectos indirectos, pues tú los mencionabas hace un rato, ¿no? Si yo estoy tal vez más tensionado, más ansioso, tengo mayor estrés, pues tal vez tenga mayor posibilidades a comer por ansiedad, a estar buscando mayor alimentación. La tensión excesiva, el estrés constante, favorece que haya un nivel de glucosa mayor a personas que tienen una tensión o estrés mucho más controlado. O sea, ¿la gente que tiene mucho estrés tiene más tendencia a caer en diabetes? Pues no a caer en diabetes, pero por lo menos a que su control sea subóptimo comparado con aquellas personas que pueden llevar un manejo del estrés mucho más constante, ¿no? Entonces, ciertamente hay impactos porque hay efectos directos, ¿no? De efectos de liberación de hormonales, cambios en el sistema vascular por la tensión, por el estrés excesivo, sino también todos estos efectos indirectos que contribuyen al descontrol que pueda haber. Pero dos personas que tienen diabetes tipo 2, que es de la que estamos hablando, obviamente, una persona gestiona bien su estrés. Medita, hace ejercicio, está consciente, va a terapia, respira, aprende a no engancharse. Y otra persona tiene diabetes y se engancha con todo. Su vida es un drama, gritos, pleitos, problemas, yo soy culpable, bla, bla, bla.
sí se ve un cambio. Hay una diferencia, ¿no? No nada más en el contexto del control de glucosa, sino en resultados que hay de los otros aspectos, ¿no? O sea, ¿qué tal te va, por ejemplo, en el contexto en una persona que está así, en el contexto de las conductas de riesgo, ¿no? Porque probablemente tengas mayor posibilidades de acceder a esas conductas. Al cigarro, el vapeador, al alcohol. Correcto. O la ansiedad con la comida. O cómo te está ocurriendo con tu control de medicamentos, ¿no? Porque tal vez estás tan ocupado y tan preocupado por otras situaciones que puedes tener dejar en una prioridad menor tu uso de medicamentos, el control de tus otros factores de presión. O no vas al doctor, por ejemplo. O no vas, ¿no? Entonces, eso es justamente todos estos efectos indirectos que comentaban, ¿no? Entonces, ciertamente forma una parte, tanto el primer punto que mencionábamos como pues van muy, muy relacionados. Antes de continuar con el podcast, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Estás viviendo la vida que realmente quieres en tu corazón o la vida que crees que te tocó? Es decir, te despiertas, tienes tu rutina, cumples, andas de un lado para otro y no encuentras tiempo o motivación para manifestar esos sueños que tienes en tu corazón. Y cuando te lo empiezas a cuestionar, la vocecita en tu mente te dice, ¿por qué te preguntas eso si ya es tarde y ya no hay tiempo para sueños ni metas? Estoy muy viejo, muy vieja para empezar algo nuevo. No tengo tiempo, no tengo dinero. Quiero que sepas que esto puede cambiar. Soy Marco Antonio Regil y por eso quiero invitarte a que vengas a una masterclass gratuita en la que podemos profundizar más sobre ese tema. La clase se llama Rompe las barreras y diseña la vida que deseas. Es gratis y al final hay un regalo especial. Inscríbete ahora mismo en marcoantonioregil.com/vida. Repito, marcoantonioregil.com/vida. Y ahora continuamos con el podcast. Número 5. Ahorita vamos a regresar a revisar algunas cositas específicas. Nos estamos dando aquí le digo al doctor, tiene que escribirse un libro. ¿A poco no estaría bueno que el doctor... unos capitulitos así, ya? No, el doctor tienes que sacar tu libro, los 7 secretos para controlar el estrés, basado en el podcast. Ok, bueno. El número 5. Cambia tu composición corporal. Es una línea, ¿no? Una frase relativamente sencilla. Y en donde, si lo resumiéramos, es, por supuesto, reducir la cantidad de grasa. Si hablemos ahorita específicamente de cuáles son las que más nos interesaría. Y si se puede ganar más músculo, mejor. Más músculo, menos grasa. Digamos, esa relación, por supuesto, metabólicamente es altamente benéfica, ¿no? Aunque no tengas diabetes. Por supuesto. Pero si tienes diabetes, especialmente benéfica. Todavía mucho mayor. Por supuesto, hay un impacto con relación al peso, ¿no? Asociado a diabetes. Todos sabemos que el peso es uno de los acompañantes más comunes de diabetes. 60 o hasta 80% de las personas que viven con diabetes tienen algún grado de sobrepeso, algún grado de obesidad, ¿no? Y en la actualidad sabemos que, pues, cuando las dos situaciones se conjuntan, pues tanto el exceso de peso favorece que haya un descontrol de diabetes y tanto la diabetes favorece que haya un descontrol en el exceso de peso. Es decir, son condiciones que van de la mano y que se van amplificando una y otra. O sea, como que la bola de nieve se va haciendo cada vez mayor. Ahora, hay gente, nomás para hacer el paréntesis, hay gente con sobrepeso que puede estar más sana que una persona flaquita, que incluso hay flacos, hay delgados con diabetes. No toda la grasa es igual, ¿no? O sea, nuestro organismo nuestro cuerpo tiene diferentes tipos de tejido adiposo. Uno es el tejido adiposo subcutáneo, ¿no? Y el otro el tejido adiposo, la grasa visceral. El tejido adiposo subcutáneo es básicamente el que está localizado por debajo de la piel, ¿no? Es aquí cerquita. Aquí cerquita, es decir, si nosotros hacemos el pliegue en nuestros brazos, de nuestro abdomen y podemos hacer ese pliegue. Si me cortaran, me podían quitar grasita así. Seguro. ¿Es la que te quitan en la liposucción? Cuando hacen las liposucciones. Exacto. Es la que te quitan en la liposucción. No es la grasa visceral. La que te quitan es la grasa subcutánea. Correcto. Por la manguerita es nada más así muy externa. Exacto. Y sales con tu bote. No que lo haya experimentado, pero sí. Oye, para que no voy a contar historia. Pero ese tejido celular subcutáneo es un tejido adiposo que en realidad nos protege. Es una capa protectora que protege a los órganos, hueso, músculos y nos da cierta, pues, insulación térmica. O sea, pero esa no es la que nos hace daño. Pero esa no es tan metabólicamente activa. La que es más metabólicamente activa, Marco, pues es la grasa visceral, la que está localizada principalmente en el abdomen, detrás de las paredes musculares. Esa no te la quitan con la lipo. Esa sí no.
Esa sería la que estaría bueno que te quitaran, pero no te la quitan. Esa se queda ahí. Esa es la que hace daño. Correcto. Esa grasa es la que está alrededor de los órganos, ¿no? Intestino, hígado, riñones, vaso. Y esa grasa es la que es más metabólicamente, es metabólicamente activa. ¿Qué es esto de metabólicamente activa? Significa que es la que tiene mayor riesgo, por ejemplo, de producir mayor cantidad de ácidos grasos, de triglicéridos. Okay. La que tiene más posibilidades de ser resistente a la insulina, ¿no? La que tiene más posibilidades de inflamarse, genera un estado inflamatorio crónico que es característico de obesidad, ¿no? Entonces, es justamente esa grasa que al mismo tiempo es de las más complicadas de quitarse. Ya. Menciono entonces que es la que más consecuencias metabólicas tiene a largo plazo y la que usualmente asociamos al contexto de hipertensión, dislipidemia y por supuesto diabetes, ¿no? Hay gente que naturalmente tenemos más tendencia a comer más y hay gente que come una papita, come una cosa, anda picando y nada más no tienes ansiedad por la comida y otros sí la tenemos. También hay gente que tiene la tendencia a acumular grasa en las lonjitas o en las pompitas. Bueno, yo no, en las pompitas, en las piernas, no, en el abdomen, no. Y entonces, porque el cuerpo, nos han explicado otros expertos, que el cuerpo va mandando la grasa lejos de los órganos vitales para no hacerles daño. Y llega un punto en que ya tienes tanta grasa que ya no hay dónde guardarla. Claro. Y entonces ya el hígado graso y se te empieza primero por fuera y luego se empieza a permear y luego ahí ya hay grandes problemas. Nuestro cuerpo tiene una capacidad adquirida a lo largo de milenios de evolución de captar y de seguir manteniendo y almacenando energía. Puede haber personas que tengan, vamos a decir, si uno las ve, pues puedan ser personas que uno diría, bueno, tienen un fenotipo delgado, ¿no? Aquí hemos tenido sobrepeso. Curviselma, le mandamos un abrazo con cariño, tuvimos un episodio con ella y vino, nos trajo sus exámenes médicos y de aquí estoy, mira, y trajimos un doctor y lo revisó. No todas las personas que uno diría tienen exceso de peso, ¿no? Son personas que metabólicamente están mal, ¿no? Por supuesto que no. Pero tampoco todas las personas que están delgadas son metabólicamente sanas. O sea, hay gente delgada con diabetes. Sí, alrededor de 1 de cada 10 personas delgadas vive con diabetes. ¿Y cómo? ¿Por qué? Y va un poco justo a lo que mencionábamos de en dónde está localizada la grasa. Si la grasa es predominantemente abdominal, pero además, Marco, tienes mayor contenido de grasa visceral, pero además tienes un menor desarrollo muscular, que es un fenómeno muy común, porque en la actualidad pues nuestra actividad física tiende a ser menor y nuestro ejercicio también es menor. Pues entonces, aunque sea una persona que pueda decir uno delgado y su índice de masa corporal catalogaríamos como una persona normal, pues esa persona puede tener riesgos metabólicos hacia diabetes, hipertensión, dislipidemia, ¿no? Porque no nada más es importante el exceso de peso, sino en dónde esté localizado ese exceso de tejido adiposo. Entonces, de alguna forma, los que tenemos más tendencia a subir de peso, es una bendición que mi cuerpo mande la grasa a mis lonjitas, a mis piernas, a mis pompas, porque hay gente delgada que no la almacenan lejos y se les va directamente a los órganos vitales. La mayor parte de las veces está genéticamente determinado, ¿no? O sea, son personas que tienen un mayor contexto genético que favorece o predispone eso, agregado a todos los factores extra, ¿no? Que repercuten en la posibilidad de que puedan tener más diabetes, por ejemplo. Entonces, el consejo número 5 es cambia tu composición corporal. Y eso para la diabetes y para cualquier otra cosa en la vida nos conviene más músculo, menos grasa. Y eso vas y hay pruebas, un nutriólogo, una nutrióloga en el gimnasio, en muchos lugares ya te hacen la prueba y sale tu composición. Incluso cada uno, ¿no? O sea, pensando en que si el mayor determinante en ese caso estamos hablando que es grasa abdominal, simplemente haciendo una medición de la cintura, creo que eso nos puede dar una idea clara en dónde nos encontramos. O sea, si mides la cintura, ahí es donde está. Más o menos, tema. Si hablamos así de puntos de corte específicos, vamos a hablar que en mujeres arriba de 80 centímetros de cintura y en hombres arriba de 90, consideraríamos como obesidad abdominal. Que dicho sea de paso, Marco, en estadísticas en México, el 81% de los mexicanos tiene algún grado de obesidad abdominal. Y ahí está la conexión con la diabetes. En términos generales, pues las personas que viven con diabetes, uno cuando las diagnostica, usualmente ya han vivido con alteraciones tanto de sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina por un tiempo, mucho tiempo antes del diagnóstico de diabetes. Entonces es muy importante entender que esa es la grasa. Digo, por ejemplo, mi madre, que en paz descanse, me acuerdo que siempre le chocaba
que tenía aquí como el gordito en los brazos o que estaba... Ese es más grasa, ese es más tejido celular subcutáneo. Entonces, ese no es el que da problemas. Metabólicamente es menos inerte. Ahora sí, por supuesto que a ese tejido celular subcutáneo se agrega un componente de grasa abdominal importante, pero lo único que te está hablando es que hay una sobrecarga de tejido adiposo general, ¿no? La grasa corporal total. Y eso nos lleva al consejo número 6, al secreto número 6 para controlar la diabetes, que es monitorear tu peso. Entonces, monitorear tu peso no es lo mismo que cambia tu composición corporal. No. En la actualidad, el manejo de las personas que viven con diabetes, buscamos diversos objetivos, ¿no? O sea, no nada más buscamos que una persona tenga niveles adecuados de glucosa, sino que buscamos, además de ese, otros objetivos. Es decir, que baje lo más que se pueda de peso, que sus niveles de presión, que sus niveles de colesterol estén bien. Básicamente, todo eso con el propósito de que una persona pueda vivir más y mejor. Y el peso es un aspecto bien importante, muy, muy importante en el contexto de diabetes. Sabemos que mientras más alto sea el peso, mayores comorbilidades, posibilidades de eventos cardiovasculares o de eventos asociados a diabetes. Pero al mismo tiempo también sabemos que si una persona puede perder peso, ¿no? Es una persona que tiene una posibilidad de mejorar su control glucémico, ¿no? Hasta el grado en donde si la pérdida de peso es todavía mucho más importante, por usualmente arriba del 10% del peso corporal, son personas que tienden a controlar muy bien sus niveles de glucosa, ¿no? O sea, y eso lo pueden lograr por un tiempo muy prolongado. Y que claro que ese es un escenario que todos buscamos, ¿no? Claro. Y en la actualidad, afortunadamente, pues ya hay estrategias que podemos hacer para buscar pérdidas de peso cada vez más intensivas, ¿no? Entonces, ciertamente esa es una discusión, Marco, que creo que toda persona que vive con diabetes debe de tener con su profesional de salud. Oye, ¿qué podemos hacer, además del control de glucosa, desde el punto de vista de, pues, oye, también quiero ver cómo estoy en mi peso, ¿no? ¿Qué podemos hacer para poder reducir lo más que se pueda? Reducir contenido de grasa, ganar más músculo, para que de esa manera mi control de glucosa sea mejor y que mis desenlaces a largo plazo sean mejores. Me encantó que el consejo número 1, bueno, a mí, Marco Antonio, me pega fuerte el consejo número 1, que es reconoce tu nivel de ansiedad por la comida, ¿no? Siento que de ahí parte todo, porque cuando estamos manejando, gestionando bien lo que comemos, pues te sientes bien, duermes bien, te dan ganas de ir al gimnasio, eres más productivo, te sientes que estás teniendo éxito, te estresas menos, porque cuando caes en este círculo vicioso de los atracones y comer de más y comer azúcar y harinas blancas y refrescos o lo que ya sabes, o comer simplemente grandes cantidades, más de lo que necesitamos y llenarte, como que todo lo demás se convierte en un verdadero desastre. Si tú consumes de forma extra mayor cantidad de calorías, ¿no? Sobre todo en la actualidad con alimentos densamente energéticos, alimentos que ya sabemos que... O sea, que son alimentos muy orgánicos, pues no, sabemos que son alimentos procesados, que tienen mayor impacto en los niveles de glucosa, resistencia a la insulina, colesterol, triglicéridos. Todo eso va a ir acumulándose y va generando, por supuesto, una mayor cantidad de depósito de tejido adiposo, mayor proceso de inflamación, mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, termina siendo pues algo que va contribuyendo a largo plazo y va unidos. En términos generales, el acúmulo de grasa corporal, lo intuías, pues sí, realmente no es nada más el hecho de calorías que entran y calorías que salen, sino que hay una gran cantidad de factores que favorecen eso, ¿no? El tema de la ansiedad, yo ahí como que soy experto porque lo he tenido que gestionar toda mi vida y he entendido que, me ayuda a meditar, como dices tú, me ayuda a hacer ejercicio, me ayuda a respirar, me ayuda a dormir bien, me ayuda a darme tiempo para vida social, o sea, es multifactorial. Pero quiero que nos hables de la medicina, porque los medicamentos que hoy en día están disponibles, yo en lo personal pienso que son una maravilla. En la actualidad, por fortuna, y cada vez más, tenemos más opciones, afortunadamente, de tratamientos para personas que viven con diabetes. Y las opciones de tratamiento más novedosas, pues muchas de ellas impactan, no nada más el control de glucosa, porque favorecen, por ejemplo, que haya una mayor liberación de insulina, mejor control de los niveles de glucosa, pero impactan el aspecto del peso, ¿no? Que mencionábamos que es un desenlace que queremos siempre buscar en personas con diabetes que pierdan peso. Estas clases terapéuticas en la actualidad afortunadamente terminan impactando de manera positiva eso, pero no nada más eso, sino que tienen claramente efectos centrales, ¿no?
que reducen o que hacen una persona se sienta satisfecha más rápido. Es decir, al sentirte entonces satisfecho más rápido, tus porciones de alimentos son cada vez menores. Sí. Que al mismo tiempo tengas menos ansiedad para comer, sí. menos antojos, ¿no? Sí. Lo que le llaman el food noise, el ruido para la comida. Y que eso es un tema, pues, ciertamente muy interesante, porque estos medicamentos, estas clases tienen tanto efectos en diferentes órganos, pero también preferentemente en sistema nervioso central, que hacen y que reducen mucho esta situación. Las personas que utilizan este tipo de terapia van perdiendo peso, y una parte importante cuando uno platica con ellos es sienten que es mucho más sencillo controlar su alimentación. Exacto. Y eso, o sea, tomas decisiones inteligentes. Claro. Cuando tienes esa ansiedad, te arrepientes. Ajá. Mala decisión, te arrepientes, te entra la culpa, el remordimiento. ¿Por qué lo hice? ¿En qué estoy pensando? Me falta fuerza de voluntad. Y empieza la vocecita en la mente. Es que soy un fracasado. ¿Por qué como así? ¿Por qué como lo que ya sé que no debo comer? Claro. Ahora me siento mal. Entonces, cuando el medicamento hace efecto, es como que, puedo tomar una decisión inteligente. Estas señales que están notando, estos antojos, esta ansiedad para comer, son fenómenos que pueden llegar en la actualidad a tratarse. No es nada más una cuestión de un error, de que algo esté haciendo yo mal, sino que muchas de las cuestiones de tu organismo ya está pues biológicamente determinado para esto. Te ayuda a cambiar un hábito, porque hay que cambiar hábitos. Claro. El medicamento solo sería un error terrible. Eso sin duda. ¿No? Pero te ayuda a romper, es como un tren que va a toda velocidad y te ayuda a detenerlo y a cambiarle el destino. No nada más estos medicamentos favorecen la reducción biológica de estos antojos y demás, sino, por ejemplo, cambian conductas. Por ejemplo, conductas en términos de qué es lo que tú compras en el súper. Sí, claro. ¿No? Claro, o sea, que uno va con mayor hambre, con mayor ansiedad. Sí, con hambre a hacer... No. Exacto. No. Aparte luego dice para las visitas. Me lo llevo porque porque le gusta mucho a no sé quién. Tú te lo tragas. Sí. Y entonces, te lo tragas. O sea, y la cuenta se hace inacabable. Y gastas un montón de dinero. Exactamente. Sí. Gastas un montón de dinero. Sí. Y entonces esos análisis muestran que entonces estas clases terapéuticas que tienen estos impactos centrales mejoran incluso el tipo de compras que hacemos. Claro. Menos alimentos ultraprocesados en menores cantidades. O sea, sí cambian parte de esa conducta, que es lo que mencionábamos en todos estos secretos, ¿no? Que es que, ¿por qué tenemos que darnos cuenta de ello? Porque impactan la manera de cómo se pueda controlar. Sí, pero hay que hacerlo con supervisión médica, pero sería un grave error, o sea, usar el medicamento sin el ejercicio, sin la masa muscular, sin tratar psicológicamente con un profesional de la salud mental, emocional, lo que te está haciendo comer de más, sin cambiar tus hábitos. O sea, es nada más ponerte la medicina y no hacer nada. Pues eso es ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué le pasa a la gente que no hace el trabajo completo y que solamente usa el medicamento? O sea, ciertamente es un trabajo integral, ¿no? Holístico. Y es un reto tanto para el paciente como para un profesional de salud. Sí. ¿Por qué? Porque implica hacer cambios importantes que se pueden hacer, pero claro que va a implicar hacer cambios en hábitos de alimentación, la actividad física, las conductas de riesgo que hablábamos, utilizar y seguir utilizando tu medicamento, ¿no? Y estarte monitorizando. Todo eso forma parte del autocuidado y es complejo. Vivimos, por supuesto, todos vidas complicadas. Tenemos que salir, tenemos que trabajar, tenemos que estar con nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces, claro que es incluir dentro de nuestra vida todo ese cuidado y esa atención en diabetes. Es un tema, pues, ciertamente complejo, pero a las personas que lo hacen son a las personas a las que les va mejor. Claro. El riesgo de no hacerlo, por supuesto, implica entonces el riesgo de un control inadecuado, tanto en los niveles de glucosa, en otros factores de riesgo, el peso, presión alta, colesterol, etcétera. No son esas consecuencias que, por supuesto, uno quiere evitar, teniendo entonces un plan individual del paciente. Individual me refiero a que pues todas las personas son, por supuesto, diferentes. Todas. Y de tal manera que el plan tiene que estar diseñado, es un traje a la medida. Entonces, si tu problema principal no es tanto la ansiedad para comer, sino que tienes dificultad para hacer la actividad física, bueno, pues vamos a ver qué estrategias podemos hacer para mejorar o para buscar esa actividad física. No, bueno, mi problema no es tanto la actividad, porque si hago mucha actividad, camino, saco a mis perros, juego tenis, juego fútbol, lo que sea, pero más bien mi problema es que
como mucho y me da mucha hambre. Entonces, me explico, o sea... O cuando me siento triste, me refugio en la comida. Cuando tengo estrés, me refugio en la comida. Mi trabajo está siendo muy intenso, mi trabajo me está generando mucha tensión, mucho estrés, trato de hacer ejercicio, trato de llevar mi alimentación, pero mi trabajo está haciendo... Me explico, o sea... Duermo mal, duermo mal. Sí. Las circunstancias de cada persona son muy particulares y eso uno tiene que ir trabajando con cada persona en específico. Por fortuna, en la actualidad hay cada vez más opciones de tratamiento, no nada más de los cambios en el estilo de vida, para que podamos ofrecerle a nuestros pacientes mejores desenlaces que uno desea que se expanda a la mayor población posible. Claro, ¿no? Es una herramienta. ¿Te has dado cuenta de que intentar generar más ingresos solo te está causando más estrés y agotamiento? Trabajas y trabajas horas extra, pero parece que nunca es suficiente y tu vida personal está sufriendo. Hasta tu perro se ha olvidado de quién eres y piensa que eres un visitante ocasional. Imagina poder ganar más dinero sin tener que sacrificar tu tiempo y energía. Créeme, mis plantas casi me denunciaron por abandono. Yo también pasé por eso, trabajando como loco en televisión, en radio, hasta que me di cuenta de que la clave no es trabajar y trabajar más, sino cambiar tu mentalidad sobre el dinero. Y si estás viviendo lo mismo y te gustaría solucionarlo, tengo una masterclass gratuita que te puede ayudar. Soy Marco Antonio Regil y desde hace más de 20 años mis conferencias, talleres y cursos en línea han ayudado a millones de personas en 27 países del mundo. He aprendido de mentores como Robert Kiyosaki y Blair Singer a cambiar mi mentalidad sobre el dinero, desarrollar habilidades clave y como consecuencia ganar más dinero. Y ahora quiero compartirlo contigo. Esta masterclass gratuita se llama ¿Cómo generar más ingresos con menos estrés? Ahí compartiré contigo los 5 pasos esenciales que a mí me han servido para que tú también puedas transformar tu relación con el dinero. Son los pasos que a mí me han funcionado y que a ti te pueden servir también para crear una vida más plena y equilibrada. Así, tu perro no te va a ver como un extraño y tus plantas volverán a crecer. Da clic en la liga o link de esta publicación o bien en el botón que está también aquí abajo para que te registres completamente gratis. Nos vemos en la clase para aprender juntos y alcanzar nuestro máximo potencial sin convertirnos en zombies de trabajo. Oye, y el consejo número 7, me encanta, que es piérdele el miedo a la diabetes. ¿Por qué dices que hay que perderle el miedo a la diabetes? A lo largo de años y años y años, probablemente todos tengamos algún familiar, ¿no? Con un antecedente de diabetes o algún amigo, algún conocido cercano que haya vivido con diabetes y que haya tenido alguna de las consecuencias. Y eso creo que ha hecho que muchas personas tengan temor, ¿no? Y tengan, por supuesto, ansiedad, tensión. Como mencionábamos, 50% de personas tienen distrés. Y en la actualidad sabemos que diabetes, por supuesto, es un proceso crónico con el que una persona va a vivir a lo largo de su vida. Pero, por supuesto, hay herramientas y hay posibilidades cada vez mejores para tratamiento, Marco. Es decir, una persona, perderle miedo es enfrentar, es tomarle los cuernos a la enfermedad, hacernos cargo de lo que podamos hacernos cargo, ¿no? Y trabajar en conjunto con tu profesional de salud, con tu doctora, con tu doctor, para que de esa manera se puedan lograr esos desenlaces. A las personas que no los define la enfermedad, sino que la atacan de frente, son personas a las que tienden a irles mucho mejor a largo plazo, ¿no? Porque son personas que saben que pueden llevar a un buen control, saben que pueden llevar a un buen término, a unas buenas metas, y que eso hace que, pues, las otras esferas de su vida funcionen y se vivan de manera como tienen que vivirse, ¿no? Sí, porque el miedo te paraliza. Sí. Entonces, obviamente, es normal que a lo mejor al principio, cuando te dan un diagnóstico, te dé miedo, pero no hay que quedarse instalado en el miedo. Hay que decir, esto es lo que tengo. La diabetes no se cura, no se quita, pero sí se adormece, ¿no? Y se controla. Por supuesto que hay diversas estrategias para que uno pueda controlar lo mejor que se pueda los niveles de glucosa, desde una pérdida de peso intensiva para lograr la mejor reducción de glucosa que se pueda, hasta el uso por supuesto, todas estas estrategias de alimentación, actividad física, medicamentos, que ayudan, que favorezcan al control. Pero puedes vivir sin los síntomas de la diabetes. Por supuesto, una persona puede vivir, Marco, perfectamente viviendo con la enfermedad, por supuesto manteniendo esto que hemos comentado como principios, ¿no? Pero por supuesto que se puede hacer, que se puede vivir, es verlo desde el punto de vista positivo, pero pues sí hay que enfrentarlo.
entiendo y que por supuesto que hay siempre experiencias que uno vive o que uno escucha y que pues repercuten en nuestra manera como enfrente una las situaciones. Sí. Pero en el caso de diabetes es pues comentarles a las personas que ven tu podcast, que están aquí, pues que realmente pues sepan que existen esas alternativas, esas opciones para poder vivir bien con diabetes, ¿no? Desde tu punto de vista, doctor, después de 20 años, bueno, como médico más, pero especializado en esto, en la diabetes, ¿tú has visto gente feliz, plena, disfrutando la vida con diabetes? O sea, la diabetes no tiene que ser una sentencia de ya valió. Tu vida hasta vas a deprimir, ya no vas a poder vivir igual, no vas a poder disfrutar la vida. Hoy en día, usando un plan integral, puedes ser plenamente feliz y libre con diabetes. Y así debe de ser, Marco. Así debe de ser. La diabetes no define a una persona, ¿no? O sea, la persona se define por lo que es, no por lo que tiene. De tal manera que se puede vivir bien y perfectamente con diabetes. Por supuesto que requiere atención, requiere trabajo, sin duda, ¿no? Pero se puede hacer. Y entonces es verlo desde el punto de vista optimista, positivo, que se puede trabajar y que se puede manejar, siempre, por supuesto, acompañado de un profesional de salud que te vaya guiando a lo largo de este proceso, de este viaje, ¿no? Sí. Y apoyo a tu entorno también, porque si tú a tu familia le dices, a ver, mira, yo vi al doctor ahí en el podcast de Marco y aquí tengo mis 7 secretos para controlar diabetes. Este es mi plan de acción. Otros médicos nos han dicho que no les gusta el término paciente, ¿no? Que ya le deberíamos de cambiar al nombre, porque paciente es como que estás ahí sentado pacientemente esperando a que el doctor y la Rosa de Guadalupe te hagan el milagro. No. Entonces hay que ser proactivo, ¿no? Sí, claro. Es decir, a ver, yo voy a informarme, yo voy a tomar segunda opinión, voy a investigar, voy a leer, voy a preguntarle. A ver, hay gente exitosa con diabetes, yo quiero ser como ella. O sea, proactividad. ¿Qué puedo hacer yo, ¿no? Dentro de mis circunstancias, dentro de mi estilo de vida? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para mejorar y vivir mejor con esto? Y se puede hacer así. Y enfocándolo de esa manera, Marco, y de las personas que viven con diabetes, que están viviendo con control, son personas que felices, viven como cualquiera. Y se vale pedir ayuda, ¿no? Porque decirle, oye, familia querida, hermanos, amigos, tengo diabetes, pero ¿saben qué? Decido ser libre, feliz, plena o pleno con diabetes. Pero tengo 7 secretos que me enseñó el doctor José Gótez Palazuelos. Y entonces les voy a decir cuál es mi plan. Y si me aman de verdad, quiero que me respalden. Quiero que me respalden porque no soy de acero, tengo mis debilidades y voy a tener momentos donde voy a dudar y quiero que ustedes me respalden. Y ese es mi plan. Hay picos y hay valles a lo largo de todo esto, como todos, pero ciertamente una persona que está soportada por su entorno nuclear, digamos ya sea familiar, amigos, ocupacional, son personas a las que por supuesto, tienen mayores posibilidades. Claro. Porque miren, vamos a verlo al revés. Porque el doctor es muy positivo y a él le gusta hablar de secretos y cómo ganar y cómo triunfar. Claro, porque sí se puede. Sí, que sí se puede. Al doctor no le gusta hablar de no cometas errores. El doctor no quiere darnos miedo. ¿Qué pasaría si no reconoces tu nivel de ansiedad por la comida? ¿Qué pasaría? No lo reconoces. Y como no lo reconoces, no lo gestionas. No sabes. Entonces vives engañándote, como el tío Lolo, ¿no? Ya saben que es como vivía el tío Lolo, ¿no? En el abogado del diablo. Sí, se hacía tonto solo, entonces no lo reconoce. No, yo no tengo ansiedad por la comida. No, papá, mamá, sí, claro que tiene. Entonces, no, vivo en la negación. Como no reconozco que tengo ansiedad, entonces no hago nada al respecto. Y pues, Dios quiso que me tragara esos tamales. Dios me los puso. Si no quisiera que me los comiera, ¿por qué me los pone enfrente? Oh, papá. Ok, entonces, no reconoces tu ansiedad por la comida. Luego, no identificas las conductas de riesgo. No sabes cuáles son las conductas de riesgo. Ignoras que el cigarro, el vapeador, el alcohol, la vida sedentaria tienen una relación directa con la diabetes. Claro. Y no la reconoces. Y como no la reconoces, no sabes cuáles practicas. Y pues ahí vas también, ¿no? Y Diosito quiso que yo me enfermara. No, pues espérame. Diosito, yo tengo un tema. Diosito lo hemos mal usado. Ay, Diosito. El día que venga, nos va a poner como trompo. Bueno, el 3. Esto está dentro de nuestras manos. Sí, ¿no? No monitoreas tus niveles de glucosa. Sí. Yo siento que ando bien. Creo.
o no me sigo, no me vigilo, no sigo, no estoy en mi proceso de seguimiento. No gestiono mi estrés. Ajá. No medito, no hago ejercicio, no respiro, no leo un libro bueno, no oigo un buen podcast, no voy a la terapia, no aprendo a no engancharme y me ando enganchando con todo el mundo y me peleo con todo el mundo. Estoy en el tráfico y toco el claxon y miento a la madre y le causo estrés a los demás. No cambio mi composición corporal. Tengo más grasa, menos músculo. Ajá. O sea, luego no monitoreo mi peso y le tengo miedo a la diabetes. Claro. Entonces, imagínate la receta así al revés. Pues es un caos, es un verdadero desastre. Y ese no es Diosito, eres tú. Veámoslo de manera entonces positiva. Veámoslo como lo quiere ver el doctor. Ya se me está poniendo incómodo. Ya me empezó a mover el cuerpo así como, Marco, no digas eso. 7 secretos. Reconoce tu nivel de ansiedad por la comida. Identifica las conductas de riesgo y ve cuáles tienes tú y bueno, hay que bajarle. Monitorea tu nivel de glucosa. Gestiona tu estrés. Cambia tu composición corporal. Más masa muscular, menos grasa. Monitorea tu peso y piérdele el miedo a la diabetes y declara que vas a ser feliz, libre y plena o pleno con diabetes. La diabetes me va a hacer los mandados. Claro. Y digo, por supuesto que dentro de estos uno podría decir más, pero creo que de entrada, pues son aspectos que por supuesto pueden ayudar a una buena cantidad de personas, ¿no? Claro. Consulta a tu médico, ¿no? Sí. Ve con tu médico y pregúntale al médico, oye, doctor, ¿qué más puedo hacer? O sea, ¿puedo hacer qué tipo de terapia me recomiendas? ¿Qué tipo de alimentación? ¿O con qué nutriólogo puedo asistir? Todos estos, pues, son aspectos que se pueden discutir, ¿no? Con tu médico, con tu doctor, con tu doctora, con tu doctor. Y es, oye, a ver, me pasa esto. Ahora noto que mi perfil de ansiedad es mi peso es ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer porque veo que tengo probablemente una mayor grasa abdominal, mayor grasa visceral? ¿Qué podemos hacer? Todo eso, pues, forma parte de entablar esa discusión porque hay maneras, afortunadamente, en la actualidad de buscar alternativas de tratamiento, ¿no? Entérate, infórmate. Hay películas, hay libros de gente. Hay muchos. A mí leer o ver películas o series de estos casos, ¿no? De que te los ponen de gente que le diagnosticaron alguna enfermedad o alguna condición o una discapacidad o alguna cosa y ves los ejemplos de la gente, la diferencia entre la gente que dice, yo voy a ser el jefe de esta situación. Sí, claro. Y voy a informarme, y voy a consultar, y yo voy a tomar la iniciativa y decido ser libre. Lo reviso, me informo, pregunto, lo consulto porque mucha información puede ser incorrecta, lo comento con mi médico, ¿no? Y vamos aterrizando toda esa información, toda esa ahí que está en esa nube enorme, en mí. ¿Qué estrategias tengo que hacer para que en mí me vaya mejor? Todo eso que podamos hacer, creo que al final puede impactar de manera notable a cualquier persona que vive con diabetes. En tu práctica profesional me imagino que tienes conexiones o tienes un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Sí. O sea, cuando llega un paciente contigo, dices, a ver, yo voy a ver esto, pero te recomiendo que vayas con esas personas. De acuerdo entonces al expertise de cada uno, en donde yo note alguna situación donde pues note que hay un paciente que tenga algún contexto de ansiedad, algún contexto de algún otro trastorno de estado del ánimo, pues puedo referirlo al equipo de psicología, al equipo de psiquiatría, a mi equipo de nutriología, que por supuesto todos formamos parte del equipo y que tenemos el mismo objetivo de que el paciente tenga los mejores desenlaces posibles. Yo me encargaré de revisar los aspectos del tratamiento, el medicamento, los monitoreos de los niveles, cómo están las otras comorbilidades. Todo eso uno se encarga, pero por supuesto, mientras hay un equipo alrededor, creo que es mucho mejor. Uno desearía nuevamente que la mayor parte de nuestros pacientes en nuestra región, en nuestro país, tuvieran acceso a la calidad de esa atención, ¿no? Te agradezco mucho porque esos 7 consejos nos llevan pues mucho más allá de el consejo de come bien, haz ejercicio. Y pues sí, pero ¿cómo le hago? O sea, hay consejos muy específicos. Gracias, doctor. ¿En dónde te encontramos para consulta? La gente que quiera consultar contigo, sé que estás en Ciudad de México. Si viven en Ciudad de México o vienen a Ciudad de México, los que nos ven en Estados Unidos, en Europa, en España, en otros lugares, si vienen a Ciudad de México y quieren atenderse con el doctor, ¿en dónde te encuentran? Yo estoy mi práctica privada está en el Hospital Ángeles del Pedregal, que está al sur de la Ciudad de México. Ahí estamos y con gusto. Pueden buscar Hospital Ángeles del Pedregal en internet y ya y hablan. En el directorio con gusto. Sí, llama al computador y dice, oye, el consultorio de José, Hospital Ángeles del Pedregal. La comunico ya. Exacto. Fíjese que el podcast de Marco y estaba hablando una cita.
Preferido, sí. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias a ti, un Marco. aplauso con cariño Gracias. al doctor. Gracias. A ti, Marco. Oye, se nos quedaron, vuelve pronto al programa porque se nos quedaron aquí una bola de temas pendientes. ¿Quieren más programas sobre la diabetes? Sí, vamos a hacer más programas. Ojalá que tengas tiempo, claro, doctor, gracias. para poder hacer más cosas. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias al doctor. Muchas gracias, Marco. A mí gracias me encuentran en todas las redes como Marco Antonio Regil. Si les gustó el podcast, compártenlo, copien la liga, péguenla, mándenla con el piolín de la mañana ahí en Facebook o mándensela a la tía, a la mamá, a la amiga, al papá, al hermano, al hijo, al que sea que lo necesite. Recomiéndenles el episodio, déjenos sus comentarios, están en YouTube aquí abajo y díganos qué fue lo más importante que aprendieron y sobre todo de los 7 secretos que nos dio el doctor, ¿cuál puedes aplicar? Tengas o no tengas diabetes, porque también es un tema de prevención muy, muy, muy importante. Y también eso implica, está bien, ¿no, doctor? Puedes tener prediabetes o claro. Tengo problemas de manejo de mi peso. No excluye, no. Por supuesto. No quiero que me dé diabetes, no. también es válido. Por supuesto, totalmente. Como yo no tengo diabetes, no quiero tenerla, entonces mejor hago el trabajo preventivo. Y las herramientas son las mismas. Y mientras más temprano sea, mucho mejor. Mucho mejor, sí. Perfectamente. Pues gracias a nuestro público en vivo por estar con nosotros aquí. Hasta la próxima. Alcanza tu máximo potencial. Gracias. Gracias.